Qué alegría encontrarnos hoy en esta segunda sesión del Seminario de Evangelización, construyendo una cultura de evangelización en la Iglesia. Una tarea en la que hemos querido involucrarnos en respuesta al llamado que el Señor nos ha hecho, al cumplimiento de la misión. Como lo decíamos en el inicio de este seminario, entendiendo que la misión es algo muy amplio, la evangelización es parte de esa misión que el Señor le ha encomendado a la Iglesia. Oremos al Señor. Oremos al Señor que sea Él dirigiéndonos en este tiempo, para quienes están aquí de manera presencial, para quienes están de manera virtual, podamos todos allí delante del Señor estar y pedirle a Él que sea Él dirigiéndonos en esta reflexión a partir de su palabra. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas de revisar la Escritura, de acercarnos, Señor, a lo que es tu llamado desde la palabra. Oramos para que abras nuestro corazón, para que sensibilices nuestra vida y nos movilices, Señor, al cumplimiento de la misión. Entender, Señor, que la evangelización es más que una tarea, es más que una actividad, es más que un accidente, debe ser parte de mi vida, de mi cotidianidad, del ejercicio a diario, Señor. Gracias, Señor, por este llamado que nos estás haciendo y el desafío que representa mirar la evangelización en esa construcción de una cultura. Gracias, Dios. Estamos pues en tus manos y que seas tú dirigiéndonos en este tiempo de acercamiento a tu palabra. Es así entonces como damos lugar a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, y hoy estaremos considerando la gran comisión desde los evangelios, que es el llamado del Señor desde los evangelios, desde los 4 evangelios. Y antes de entrar en ese acercamiento a la gran comisión en los evangelios, vamos a revisar ese texto con el que iniciábamos la primera sesión, y es Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, iniciando la lectura con la última frase del versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así termina el versículo 8. Para decir Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando nos acercamos a las palabras del apóstol Pablo aquí en Romanos, ¿qué podemos nosotros resaltar de este texto sobre lo que es la evangelización? ¿Qué serían esas expresiones que podemos resaltar en este texto sobre lo que es la evangelización? Y es ahí donde nosotros podemos decir que la evangelización tiene que ver con esa expresión con la que inicia el texto que hemos leído. Es una palabra de fe, porque es una confianza en el Señor y en su obra. Y esa palabra de fe, nos dice el apóstol Pablo, es la que nosotros predicamos, anunciamos, proclamamos. Y veamos lo que es el contenido y lo que debe generar el contenido de esa palabra de fe que se anuncia, que se predica. El apóstol Pablo, en el texto, en 2 oportunidades, en el versículo 9 y al final del versículo 10, dice que si confiesas, y termina el versículo 10 diciendo, con la boca se confiesa. Esa palabra de fe que predicamos, el apóstol Pablo está señalándonos que la evangelización tiene que ver con una confesión que se hace con la boca. Una confesión. Pero no solo es una expresión, no solo son palabras. La evangelización tiene que ver también con el interior del ser humano, a tal punto que esa confesión con la boca tiene que ver con lo que se cree en el corazón, entendiendo el corazón como el centro del ser humano. ¿Verdad que esa expresión pública es el reflejo de una convicción interna? Lo que se ha creído con el corazón.
¿Y qué es lo que se ha creído con el corazón? Observemos qué es lo que dice el apóstol Pablo, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es el contenido del Evangelio, que Jesús es el Señor y que lo levantó de entre los muertos. ¿Con qué propósito hizo eso? A la luz del texto, mire la manera en cómo se repite en 2 oportunidades, será salvo, y termina diciendo el versículo 10, para ser salvo, pero también nos va a decir que con el corazón se cree para ser justificado. Y justificado está relacionado estrechamente con esa experiencia de la salvación, porque es lo que 2 Corintios 5, versículo 21 va a declarar, que aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros los pecadores, para que nosotros los pecadores seamos hechos justicia de Dios en él. Esa experiencia de la salvación es un evento único en el ser humano, único. De aquí nosotros podemos iniciar a reconocer o a identificar qué son qué es ese contenido, la evangelización, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con un anuncio? ¿Tiene que ver con una confesión que hace la persona? ¿Tiene que ver con unas convicciones? ¿Tiene que ver con el contenido de esa convicción? Está muy definido el contenido de esa convicción. ¿Y cuál es el efecto que hay de esa convicción y de esa declaración? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocurre en las personas cuando creen en su corazón y confiesan con su boca? Ese es el desafío que hoy tenemos. Ese es el desafío al que hoy nos enfrentamos al considerar esta palabra del Señor, que lo decíamos hace 8 días, es un punto de partida y será un punto de partida en la construcción de esta cultura de evangelización. Es por esto que vamos entonces a mirar este texto de manera detenida y lo vamos a memorizar. Vamos a memorizar. ¿Listo? Ahí les queda. Dentro de 8 días iniciamos a revisar cómo nos va con este ejercicio de memorizar el texto bíblico. ¿Sí? No está tan difícil. Se lo puede memorizar. Ahí está en Nueva Versión Internacional. Si usted acostumbra a leer la Reina Valera, hágalo en Reina Valera. Si lo acostumbra a ver en la Nueva Traducción Viviente, hágalo en la Nueva Traducción Viviente. En la versión que usted considere, pero por favor, no necesito sí, como un sancocho de versiones. Sí. La primera línea Reina Valera, la segunda le mete Nueva Versión Internacional, la tercera le mete Nueva Traducción Viviente, la cuarta le mete Dios hablado y la quinta le mete su traducción personal. No, una sola traducción, ¿sí? No vamos a hacer algo ecléctico ahí, no. Una sola traducción, y cuando usted nos vaya a compartir el texto, nos va a decir en qué traducción lo está compartiendo, ¿sí? Será posible que alguien diga, es que yo hice mi propia traducción del texto. Sí, entonces eso será válido en tanto conozcamos los idiomas originales. Y como no los conocemos, entonces mejor nos pegamos a la Nueva Versión Internacional, a la Reina Valera, a la Dios hablado o a alguna de esas traducciones que ustedes pueden conocer muy bien. Oh, no, 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 no. Esas parafraseadas a mí me cuestan mucho porque le hacemos unos cambios al texto bíblico. Y vamos a una obra práctica. La obra práctica inicia esta semana. Este taller o este seminario no está diseñado para que al final nos vamos todos a evangelizar al parque, no. Porque eso sería crear una actividad dentro de la iglesia que es bonito ir al parque a evangelizar, pero posiblemente cuadrar un horario para que todos podamos hacerlo va a ser muy difícil. Alguien dirá, yo puedo en la mañana, otros me dirán en la tarde, entonces me tocaría ubicarme todo un día y ir con 2 o 3 personas. Entonces, para evitarnos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Toma uno y va pasando. Toma uno y va pasando. Y toma uno y va pasando.
¿Listo? Lo van a plegar. Es un plegable. Al frente debe quedar Andrés en acción. Son 3 cuerpos. ¿Listo? Y vamos a mirar de dónde sale esto de Andrés en acción. ¿De dónde sale? Y vamos a revisar Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Juan capítulo 1 es el inicio del ministerio de Jesús. El inicio. ¿Y cómo inicia el ministerio de Jesús? Ok. Déjala ya por si de pronto llega alguien. Entonces le entregas ahí para que. Y vamos a mirar qué es lo que ocurre allí. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué es lo que hace Andrés? ¿Qué es lo que hace Andrés? ¿Qué hace Andrés? Lo que pasa con Andrés es que previo a ir a encontrarse con su hermano, ¿qué vive Andrés? Sí, hay una experiencia de alegría. ¿Y a qué se debe esa alegría de Andrés? Tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús tiene un impacto tal en su vida que lo primero que hace es correr a ver quién es su más cercano. Y su más cercano es su hermano. Su hermano. Y le da la buena nueva de que han encontrado al Mesías, al Cristo. Observes el contenido del mensaje. Hemos encontrado al Cristo. Para nosotros, colombianos del siglo XXI, ciudad de Cali, hoy es 30 de enero, 9:30 de la mañana, posiblemente la expresión, si alguien nos abordara diciéndonos, hemos encontrado al Cristo, posiblemente para nosotros no tiene mucho contenido. Porque para nosotros, un ciudadano de a pie, aquí en la ciudad de Cali, la expresión Cristo, de pronto solamente traerá la referencia de un Señor que crucificaron hace 2000 años. Pero para un judío era traer a memoria todo lo dicho por el profeta Isaías. O sea, es traer a memoria todo el contenido que había detrás de esa expresión. Porque la palabra Mesías y Cristo es la misma expresión. Una es griega y la otra es hebrea, el mismo término, para hablarnos de la esperanza que ha transmitido el Antiguo Testamento, hablándonos del ungido del Señor, porque la palabra Mesías y Cristo es ungido, el ungido que había de aparecer. Y recuerde lo que habla del siervo sufriente, que se identifica en Isaías ese ungido como el siervo sufriente. Entonces es todo un contenido lo que hay allí. Todo un contenido. Y lo que le está diciendo, hemos encontrado. ¿Y a quién lo lleva? Lo lleva a Jesús. Lo conduce a la persona de Jesús. Lo direcciona a la persona de Jesús. Eso es evangelismo. No es conducir a la iglesia. Es conducir a Jesús. Es posible que traigamos a alguien a la iglesia y no lo traigamos a los pies de Cristo. No es traer a la iglesia. Es traer a Jesús. Es conducir a la persona a Jesús. Conducirlo a Jesús. Eso es evangelismo. Entonces estamos en un ejercicio, en una obra práctica. ¿Y en qué consiste esa obra práctica? Esta semana vamos a dar el primer paso en esa obra práctica. Y es que ustedes van a mirar a su alrededor. Mire ese señor con esa lupa ahí mirando. Se van a detener a mirar a su alrededor.
y van a buscar 5 personas. Dice, allí donde vives, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, personas con las que tienes contacto de manera regular. O si es irregular, tienes la posibilidad de tener acceso a la persona. Porque si dices, es que está en la cárcel, yo nunca visito la cárcel. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo que puedes hacer es orar por él para que alguien allá le comparta de Cristo, pero no puede ser parte de este vas a conducirlo a Cristo. Sí, no puede ser. Hay que compartirle el preso, pero no puede ser parte de los 5. Vas a pensar a alguien, así no haya un encuentro regular, pero puedes propiciar un encuentro. Vas a pensar, ¿sí? Allí donde estamos, ¿cuántas personas necesitan a Jesús? Y esas personas pueden ser personas que no conocen a Cristo o que habiéndolo conocido se han apartado. No me diga que va a evangelizar a alguien que va a una iglesia cristiana. Usted no puede formar parte de los 5. Porque eso no es evangelizar, sino que esa práctica se llama, en términos de ganado, se llama cuatreros. Entonces los cuatreros, par ovejas del rebaño vecino. Nosotros no vamos a ir a vaciar una iglesia para llenar la nuestra. Se llama pecado. Porque para usted vaciar esa iglesia, tiene que desfigurar a ese pastor y desfigurar a esa iglesia. Y decir que la suya es mejor que todas. Pues primero mintió. Porque la nuestra no es mejor que todas. La nuestra es una iglesia que camina en su imperfección hacia Cristo. Punto. ¿Sí? No somos mejor que nadie. Nosotros no estamos para competir con nadie. O sea, la iglesia no compite. Nosotros no competimos con ninguna otra iglesia. Me llamó la atención, una vez iba con una religiosa en el carro. Solo una religiosa, es una hermana, una monja. La estaba movilizando por algo que fue aquí en la ciudad de Cali. Íbamos con alguien además, una familiar de la señora y alguien además. Y pasamos por enfrente de una iglesia católica y la señora, pues, obvio es católica. Y luego pasamos por una iglesia evangélica y lo que dijo la señora es, mire la competencia. La monja inmediatamente le dijo, aquí no se puede hablar de competencia cuando se habla de Cristo. De manera que nosotros no estamos compitiendo. Yo no estoy diciendo si la señora tenía la razón o no, pero fue una lección. Se trata de Cristo, nosotros no competimos. Lo que tenemos que ser fieles a la tarea. Fieles a la tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar 5 personas. Les recomiendo 5. Dicen, no, es que yo tengo como 100. De veras se mete con las 100. Pero yo les recomiendo que iniciemos con 5 en esta hora práctica. 5. 5 en esta hora práctica. ¿Listo? Y usted va a orar por unos minutos cada día. Va a orar por ellos durante toda esta semana y va a estar levantando su mirada, Señor, ¿quiénes son esos 5 que tú quieres que yo comience a trabajar? No va a tener ningún acercamiento a ellos, no le estoy diciendo que vaya a evangelizarlos, no le estoy diciendo que vaya ya a tocarles la puerta, no le estoy diciendo que los invite ya a tomarse el café. No, es una semana para orar y usted buscar sus 5. Sus 5. Ustedes se dan cuenta que hay una hojita naranja. Esa hojita naranja me la debe traer dentro de 8 días diligenciada. Y me la va a entregar. Usted corta, usted tiene en la azul, anota sus nombres. Y en la 5 usted va a colocar su nombre, su teléfono, la dirección si quiere, pero generalmente aquí en la base de datos la podemos tener. Pero me interesa el nombre y el teléfono, su nombre y su teléfono. Y va a colocar los 5 nombres. Voy a pedirle al grupo de oración que estén orando por esos nombres que usted va a entregarme dentro de 8 días. No es para supervisar su trabajo. Usted lo va a hacer a conciencia y aquí no vamos a calificarlo. A ver, de 1 a 5,
¿Cuántos vinieron a la iglesia? 5, sacó 5. No le vino ninguno, sacó 0. No, no se trata de eso. No se trata de eso. El propósito es entregarlos a la cadena de oración para que estén orando por esas personas. ¿Listo? Entonces usted va a escoger esos 5. Sí, señora. Claro, familia. Claro. Andrés invitó a su hermano. Sí, Andrés invitó a su hermano. Lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús. Sí, familia, obvio. La familia tiene que ser nuestro primer círculo. Nuestra prioridad tiene que ser la familia. Pero es posible que dentro de eso, como son 5, es posible que mencionemos un familiar, mencionemos un vecino, un compañero de la universidad, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, o un subalterno que tenemos en la empresa. Cualquier cosa como esa puede ser que sea nuestra experiencia. Ese es el entorno de esas personas que tenemos. ¿Listo? Señor. En tanto usted tenga contacto con él o pueda propiciar un contacto, sea telefónico, sea alguna de las redes de la virtualidad que tenemos hoy, algún contacto que usted pueda establecer con él, es válido. Insisto, si es alguien con el que sabemos nunca podemos, no será posible tener un contacto, no puede estar dentro de los 5. Lo que usted debe tenerlos en oración para que el Señor permita que alguien allá le comparta el Señor, ¿sí? Pero si es alguien con quien puedo propiciar un encuentro, entonces puede estar ahí. Si puedo propiciar un encuentro. Si no lo puedo propiciar, como el ejemplo de la cárcel, es que yo tengo un gran amigo en la cárcel, pero no tengo, me da miedo ir a la cárcel, no tengo pues por ningún lado idea de ir a la cárcel, y no tengo la voluntad, entonces ¿para qué lo va a anotar ahí? Si no tiene la voluntad o está en otra ciudad lejísimos, en una cárcel que usted no puede visitar, ¿para qué lo va a anotar ahí? No, ore por él, pero no lo va a anotar dentro de sus 5. Y lo va a hacer de acuerdo a la dirección del Señor, que sea lo que el Señor le dirija, y va a comenzar eh, a orar, solamente orar. Ese es el primer paso en esta obra práctica que vamos a desarrollar por las 6 semanas que nos quedan. 6, 5 semanas, ¿sí? Que nos quedan esta tarea. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Ya tenemos 2 tareas. El versículo y esto. Y me deben traer el naranja. Tal cual como ustedes me lo entreguen, yo le pido a Nayib que me digite toda esa información y la vamos a pasar al grupo de oración para que el grupo de oración esté orando por usted, ¿sí? En el cumplimiento de los siguientes pasos. ¿Listo? Ok. La gran comisión o la gran omisión. ¿Y de dónde saqué esa expresión de la gran omisión? No es mía la expresión la saqué de un libro que compré por el título. Son de esos libros que uno compra por el título, que uno dice, la gran omisión, ahí me lo compré. Hermano, estaba en la librería cristiana, hace unas promociones a mitad de año, y era uno de esos libros que estaban en promoción puestos ahí a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Y la gran omisión. Yo la volteé, leí la contraportada, y en la contraportada formula esa pregunta. Él la pone de manera de afirmación, yo la puse de manera de pregunta. Y dice, este libro analiza exhaustivamente las razones por las que tan pocos cristianos proclaman el mensaje de Cristo a los que nunca lo han escuchado. Nosotros damos por sentado que nosotros testificamos porque tenemos una buena conducta. Pues yo sí testifico. Mi testimonio en mi barrio es 1A. Chévere, buenísimo. Que nadie tenga una queja suya ni mía en el barrio donde vivimos. Genial, genial. Pero algo que usted no puede evitar es que el evangelio tiene en algún momento que anunciarse. Porque su buena conducta no conduce a nadie a Cristo, a no ser
de que usted exprese la motivación y el móvil de su buena conducta. Porque hay ateos con mejor ética y moral que nosotros. De manera que un buen ejemplo en nuestras relaciones interpersonales o con nuestros vecinos o en nuestro entorno, no en realidad está anunciando a Cristo. En tanto eso no esté respaldado por un testimonio y algo que verbalice lo que hoy me mueve a mí a ser una persona intachable, a ser una persona ejemplar, que es el móvil, que es lo que a usted hoy lo lleva a ser ese padre ejemplar, esa madre ejemplar, ese hijo ejemplar, ese ciudadano ejemplar, ese empleado ejemplar, ese patrono ejemplar. ¿Qué es lo que lo mueve? Porque es claro que hay personas con mejor conducta que nosotros que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Y por eso les quise colocar el titulito ahí de la gran comisión o la gran omisión. ¿Por qué tan pocos cristianos proclaman el mensaje de Cristo a los que nunca han escuchado? Me quedan 5 minutos porque espero terminar, faltando 10 exactamente. Y en estos 5 minutos quiero compartir los textos de la gran comisión. Y vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo. Todos conocemos el Evangelio de Mateo. Cuando pensamos en la gran comisión, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Mateo 28, 19 al 20. Es el texto primero que viene. Pero vamos a darnos cuenta que los 4 evangelios desarrollan la gran comisión y nos van a expresar la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es nueva versión internacional. Todos los textos los tengo en nueva versión internacional. Como les dije, en el estudio personal, siempre estudio la Biblia en Reina Valera, pero cuando aquí en esta congregación, cuando vamos a compartir, siempre lo hago en nueva versión internacional. Marcos 16:15 les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Lucas 24:47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Lucas y Hechos, recuerden que es escrito por el mismo autor. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiero que revise esos 4 textos que les he compartido en casa. Esperábamos hacerlo aquí. El tiempo se me fue volando. Va a revisar, cuando pensamos en la gran comisión, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay que hacer en esa gran comisión a la luz de esos 4 textos? Se los voy a poner para que puedan volverlos si los están escribiendo la cita. Primero es Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Segundo es Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y los 2 últimos son Lucas. Y aunque Hechos no es evangelio, sí hay que mirar Hechos de los Apóstoles como el segundo tomo de la obra lucana. Y es que tal, usted lee el Evangelio de Lucas y termina el capítulo 24 e inicia a leer el primer capítulo de Hechos y usted se da cuenta de la manera tan precisa como calza el uno con el otro. Que es una misma obra literaria en 2 tomos. Lucas 24:47 y Hechos 1:8. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en
¿Cómo es que estos textos nos describen a nosotros lo que hay que hacer en la gran comisión? ¿Qué involucra la gran comisión? ¿Qué es lo que hay que hacer a la luz de esto, de este mandato del Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y van a revisar este texto de Juan, porque la gran comisión, generalmente, cuando se habla de evangelismo y de gran comisión, estos dos textos generalmente son omitidos. Y hay un autor llamado John Stott, de quien ustedes me han escuchado hablar en muchas oportunidades. Es una reliquia. Este libro no se consigue. De hecho, llegó a mis manos como un regalo de alguien que estaba botando libros en su biblioteca y me dio por llegar en el día preciso. Y me encontré con una Biblia de Casiodoro de Reina. Le iban a botar al traste. Y yo, de metido, me puse a mirar esa curiosidad. Ve, ¿y qué es esto? No, unos libritos que vamos a botar. ¿Y qué es este libro? Entonces había unos libros y no me interesaban, pero abro esa Biblia y me doy cuenta que es un volumen donde está escrito, no es la Biblia del oso, sino la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Sí, la del oso ya la tenía. Sí, faltaba la de Cipriano, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Faltaba esa. ¿Y cómo es que me la encuentro a puertas de ser arrojada a una basura, a la basura? Y estaba con este librito. Me tocó mandarlo inclusive a empastar, ¿sí? Estaba tan viejito. Y este librito va a decirnos que este Evangelio de Juan es ese texto que nadie, él lo va a decir de esta manera, debido al alto costo de la comisión en Juan, posiblemente. Por eso es la gran omisión cuando se habla de la gran comisión. Porque mira el desafío. Como el Padre me envió, yo los envío. De manera que el modelo para la misión es el modelo del Padre enviando al Hijo. Y John Stott va a decir, debido al alto costo de esta comisión en Juan, posiblemente por eso es la más ignorada. Ahí les queda entonces para que lo recojan y van a pensar qué es el llamado del Señor y cómo es que en ese Evangelio de Juan, cómo es que el, el modelo de Jesús, porque Jesús se convierte en nuestro modelo, cómo es que el modelo de Jesús, ¿en qué forma podemos imitar nosotros el modelo de Jesús? ¿De qué manera podemos imitar nosotros a Cristo para darle cumplimiento a esto? Que es una oración. Juan 17 es una oración, pero Juan 21 es un mandamiento. Juan 20, perdón, es un mandamiento. Es la diferencia, ¿no? Es lo mismo. Pero Juan 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Y Juan 20 es el mandamiento. Precioso ese texto. Juan 17 es la oración por sus discípulos. Y Juan 20 es el mandamiento de Jesús a sus discípulos. Mis hermanos, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿Y de qué manera concreta te está llamando el Señor? No logramos agotar pues todo lo de la gran comisión, pero sí por lo menos salpicar algo de la gran comisión. ¿A qué te está llamando el Señor? Y de manera concreta. Y pienso en algo concreto porque en estos días estaba hablando con una parejita que estamos haciendo un acompañamiento prematrimonial. Entonces hablábamos de que necesitaban crecer en su comunión con Dios.
Entonces ese era el propósito de ellos. Y yo les dije, listo, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, pues vamos a crecer en la comunión con Dios, vamos a comenzar a leer la Biblia. Ok, ¿y cómo lo van a hacer? No, pues abriendo la Biblia y leyendo la Biblia. Sí, pero ¿cómo? ¿Saben nuestros buenos propósitos para el año 2021? Yo tengo el propósito de bajar de peso en el año 2021, 2022. ¿Sabe ese buen propósito por qué nunca se lleva a cabo? Porque no tengo un plan de acción concreto. Y esta mañana me tomé un café con 2 almojábanas. Imagínese lo concreto que fue mi plan. Y ya estamos terminando enero y no he tomado una acción efectiva y concreta en cuanto a eso. Nosotros sabemos que hemos sido llamados a evangelizar, pero de manera concreta, ¿cuál es el llamado? ¿A qué lo está llamando el Señor? Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado de poder acercarnos a tu palabra, reflexionar en ella y crecer, Señor, en tu palabra. Pero un crecimiento, Señor, que nos debe incomodar. Nos saca de nuestra grata comodidad, Señor, porque nos impulsa al mundo. Nos impulsa a salir de nuestro estado de confort. En el que entendemos, Dios, que el mundo es algo que me debe ocupar, Señor. Que aunque no quisiera el más mínimo contacto directo con el mundo, tu oración fue muy precisa. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Para luego decirnos en Juan capítulo 20, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Gracias, Dios, por tu palabra y por el llamado que nos haces. Que tu gracia, amor y misericordia nos acompañen. Amén.